predicación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que hable, Señor, por medio de tu palabra. Señor, solamente soy el portador, Señor, de tu palabra. Padre, en esta mañana te pido que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestras vidas y que con este mensaje podamos, Señor, reforzar más, Señor, nuestra vida espiritual. Que podamos seguir adelante, que aún, Señor, por las pruebas y la lucha que vengan en nuestras vidas, porque sabemos que los tiempos, Señor, se acercan cada día más y más para ser probados y para ser también, Señor, usados de una manera especial, Señor, en tu presencia. Que tu mano de poder, Señor, nos guarde y nos cuide, Señor, y que nos fortalezcas cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, pues en esta mañana yo tengo un mensaje. Pues yo creo que ya, no sé si algunas veces lo han escuchado por ahí, pues, con tus hermanos, nuestros pastores, un mensaje muy, pues que nos llena de fortaleza. Este mensaje se titula Estar siempre con el escudo. Estar siempre con el escudo. Y pues sabemos que debemos estar siempre con este escudo, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo de Dios, porque los tiempos, hermanos, se están acercando cada día más y más mal, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar siempre bien armados. Vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos en donde dice la palabra de Dios que aún los escogidos apostatarán de la fe. Y sí ha visto que hay muchas personas que han apostatado de la fe del Señor, han caído a veces también de la gracia de Dios. Y qué bueno que nosotros seguimos aquí, como dijo el hermano ahorita, que nosotros somos santos y tenemos que seguir en esa santidad del Señor, ¿verdad? Por mucho, porque la iglesia había caído yo siempre lo he dicho, por los mandamientos que puso el Señor. Uno de ellos dijo el Señor que oráramos sin cesar. Otro es que oficiáramos la cena del Señor, que le hacemos, bueno, aquí con el hermano sí le hacemos cada día primero, ¿verdad? Hoy yo creo que no se oficia la cena del Señor, ¿verdad? Hoy porque hoy estamos a día 2, ¿verdad?, de febrero. Y otros mandamientos como lavar los pies a las personas que vienen, ¿verdad?, a predicar la palabra. Y hay mandamientos que no cumplimos, ¿verdad? Y a veces nos hacemos que somos muy espirituales cuando en realidad no estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo siento, hermanos, que hay mucho enfriamiento en el pueblo de Dios. Hay enfriamiento en el pueblo de Dios. Aún que venimos a la iglesia y nos vamos a la casa y a veces aquí nos gozamos y adoramos al Señor, pero cuando salimos de esas puertas, estamos allá afuera, participamos de las cosas del mundo, participamos de las personas que hacen lo malo, ¿verdad? Y eso es apostatar de la fe en el Señor. Entonces necesitamos estar más fuertes. Dice el apóstol Pablo, habla sus Biblias en Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando. Capítulo 6 de Efesios y versículos 6. Y lo vamos a leer hasta el versículo 19, el 20, perdón. Hasta el 20. Vamos a leer todo el versículo del 10 en adelante de Efesios capítulo 6. Cuando lo tengan, me dice con una mano. Y yo por eso a este mensaje les diré, hay que estar siempre con el escudo, porque si nosotros nos quitamos el escudo, vamos a caer de la gracia de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, yo lo voy a leer
y en parte les voy a dar de lo que dice la palabra de Dios, una explicación. Dice la palabra del Señor, la armadura de Dios. Ese es el escudo, la armadura de Dios. Cuando tú tienes bien la armadura de Dios, quiere decir que eres un hijo de Dios, un cristiano maduro. Porque aunque venga, lo que diga el hermano enseguida, lo que diga el otro hermano, lo que mires, tú no vas a caer, porque tienes el escudo de la fe. Estás armado. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a veces que no tenemos el poder del Señor, ¿no? A veces que estamos débiles. Voy a decir en el versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios, porque podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Juan 10:10 dice la palabra de Dios que el diablo viene a matar, a matar y a destruir. Y cuando el diablo viene a tu vida, por más espiritual que nos creamos, y si no estás fuerte en la fe, en la armadura de Dios, vamos a caer o vas a caer. Por eso tenemos que estar siempre en ayuno y oración, porque es lo que nos va a fortalecer, el ayuno y la oración. Dice la palabra del Señor, versículo 12, con letras grandes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, a veces no podemos nosotros, así nomás por decir, luchar contra los ángeles del diablo. A veces hay personas que se atreven a querer luchar contra los ángeles del diablo si no están preparados, no han ayunado, no han orado, no tienen el escudo. El Espíritu Santo del Señor, yo creo que ya ni mora en las vidas de las personas, porque cuando uno tiene el Espíritu de Dios, siente el amor de las personas, sientes el venir a la iglesia, quieres estar siempre leyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas personas ven que está arrumbada la Biblia? La abren en el Salmo 100 y lo leen y ahí está la Biblia arrumbada, no la usan. ¿O cuántas personas no se compran una Biblia? Le dan una Biblia de esa de cortesía de las iglesias y no se compran una Biblia de estas, no invierten, porque no están fortalecidos en el Señor. Siempre hay excusa, pero cuando estamos fortalecidos en el Señor, todo queremos para el Señor. A veces decimos, no, pero los pastores tienen toda la responsabilidad. No, hermanos, estamos equivocados. Mateo 28 dice la palabra del Señor, que nos llamó a todos nos mandó a predicar el Evangelio. Por lo tanto, ir y hacer discípulos, a enseñarles a toda criatura, a todos debemos enseñarles, tenemos que hacer los discípulos. Ustedes ya con el tiempo que tienen el Evangelio ya son discípulos. Más que como decía yo un tiempo, somos como Chabelo. Chabelo era adulto, pero siempre se quedó niño. Siempre salía como un niño, pero era adulto. Así somos nosotros espiritualmente. Somos niños, dijo el apóstol Pablo. A veces estamos como niños, queremos todavía la lechita, no queremos la palabra fuerte, porque la palabra de Dios es dura. Dijo Felipe, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y el Señor le dijo, pues si tú también tienes que decir, vete. En las iglesias, cuando se predica la palabra del Señor fuerte, no hay almas en las iglesias. No hay, porque quieren que les subamos el lomo, pero dejamos hacer lo que quieran. No es así, hermano. Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor tal y como es. Si me duele a mí, me tiene que doler a las ovejas. Así que tenemos esa responsabilidad. Versículos 13 dice la palabra del Señor. Por tanto, algunos puntos que nos da la palabra de Dios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
la armadura de Dios. Hermano, cuando vengan los días malos, si no tenemos la armadura de Dios, vamos a caer. Vamos a sufrir las consecuencias. No vamos a estar firmes. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuántos cristianos vemos que no somos la verdad? No somos justos, somos injustos, somos peores a veces que la persona que está en el mundo. ¿Verdad? No somos justos, hermanos. Muchas veces el pequeño pueblo de Dios, nosotros, los pueblos de Dios, nosotros mismos nos hacemos daño, nos perjudicamos. Debemos de ser justos y hablar con la verdad, dice la palabra del Señor. Versículo 15: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que el Evangelio aquí lo está figurando el apóstol Pablo como un zapato, como un zapato, y calzados, dice, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A veces los cristianos nos peleamos con el vecino, con la vecina, ¿verdad? No buscamos la paz. Versículo 16 dice la palabra del Señor: sobre todo tomar el escudo de la fe, con la que podés apagar los dardos vamos a separar todos los dardos de fuego del maligno. Porque todo lo que viene del enemigo, hermano, no viene que no tenga fuego, todo trae fuego. Tenemos que estar bien puestos y seguidos con la fe. Tenemos que estar firmes en la fe. A veces hasta nos decae la fe. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar el yelmo de la salvación. Muchas personas están en que seré salvo o no seré salvo. ¿Será cierto que pierdo la salvación o no la pierdo? No, hermano, si tú eres salvo, plántate de que eres salvo. Si alguien viene y dice: ¿estás seguro que eres salvo? Claro que soy salvo. El Señor Jesús lo dijo, que todo aquel que no le crea será salvo, ¿verdad? Así que tenemos que estar seguros de que somos salvos en el Señor Jesucristo. Y hay que estar leyendo la palabra del Señor. Siempre hay que estar leyendo la palabra del Señor, porque es el Espíritu. En la palabra, aquí en la palabra del Señor, aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Versículo 18 dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, dice, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Uno por los otros, orar uno por los otros, todos los santos. Aquí el Señor nos está llamando santos a todos, ¿ah? A todos. Y tenemos que estar en oración y súplica en el Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, bendice a los hermanos. Señor, bendice a mis enemigos. Tenemos que bendecirlos, pedir al Señor para que esas personas puedan venir a la palabra del Señor, al Evangelio. Versículo 19 dice la palabra del Señor: y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca no sea nada, dice, palabra para dar a conocer con de nuevo, dice, el misterio del Evangelio. A veces en la palabra del Señor encontramos misterios que no conocemos, pero cuando estamos en el Señor, quedamos, Dios nos revela los misterios. En la palabra del Señor hay cosas que leemos y leemos. Yo creo que muchas veces leemos mal la Biblia, de pasada y de pasada y de pasada. A veces ni los textos no sabemos, ni para defendernos de las personas que van y nos visitan, queriéndonos confundir con lo que es el Evangelio. Dice en el versículo 20:
para terminar y ver los textos bíblicos. Aquí traigo, son 28 textos bíblicos que hablan del escudo, pero nada más voy a leer 3 versículos de la palabra del Señor. Dice en el versículo 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablé de él como debo de hablar. El apóstol Pablo estaba preso, estaba encadenado, y así el apóstol Pablo siguió predicando la palabra, hablando la palabra de Dios. Vamos a leer 3 textos bíblicos nada más para no ser muy largo. El culto, que sabemos que siempre nos gusta, ¿verdad?, que se hagan lo más corto que se pueda los cultos, pero bien entendidos, ¿verdad? Amén. Vamos a ver Génesis capítulo 15, versículos 1. Génesis capítulo 15, versículos 1. Vamos a ver qué dice acá al pueblo de Israel, que le estaba diciendo Moisés, el pueblo. Que lo tenga, lo puede leer. Génesis 15, 1. Hablando del escudo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Cuando nosotros tenemos el escudo del Señor, no debemos de temer a nada, porque Dios es nuestro escudo. ¿Ya? No hay que dejar, hermanos, que el escudo del Señor se nos quite de nuestra vida. Amén. Vamos a leer el segundo, Deuteronomio 33, 29. Deuteronomio 33, 29. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. El número se está seguido de 33, 29. Deuteronomio 33 y versículos 29. ¿Qué dice? Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios. Ya sabemos que nosotros somos bienaventurados, y no es quién como nosotros, pueblo salvo, porque nosotros somos un pueblo salvo por Dios, un pueblo que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Así que si nos enfrentamos a nuestros enemigos, nos vamos a humillar, ¿verdad? Porque nuestro Dios es escudo y nuestro socorro. Amén. ¿Verdad? Y los abollaremos, o sea, los pisaremos, ¿verdad? Los pisaremos, dice, sobre sus alturas. Por más alto que esté el enemigo, por más fuerte que se crea, nosotros tenemos a un Dios más poderoso que ellos. Amén. Y por último vamos a leer un Salmos, el Salmos 47, 10. Me están dejando sola la hermana. ¿Qué pasa? Ya ve, ¿qué le digo? A veces nos hace falta leer la palabra de Dios, porque luego no nos encontramos en los 47:10. Salmos 47, 10. Alguien que lo lea, es tan amable, que traiga ahí ya, bueno. Este Salmo 47, 10. Amén. Porque de Dios son los escudos de la tierra,
Él es muy exaltado. Amén. 47:10 dice, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Él es muy encantado. Muy hermoso, ¿verdad? Que sabemos que Dios es nuestro escudo. Así que hay que siempre estar bien protegidos con el escudo del Señor, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Que nada ni nadie nos venza, hermanos. Que no nos venza que porque miramos a un hermano mal, a una hermana, al pastor, en la iglesia. No mires eso. Tú mira el blanco fijo que es Cristo Jesús. Amén. Ahí mira. Así como cuando vas en el carro, que no quieres voltear para ningún lado porque puedes tener un accidente. De esa misma manera debemos de caminar al Señor. Mucha gente dice, no, pues es que el hermano, o que la hermana, o que el pastor o la pastora. Pero porque no tienen el escudo fuerte, firme, ¿verdad? Así que esta es la palabra del Señor. Dios nos bendiga y espero que la palabra de Dios nos haga reflexionar y que nos dejemos ya de juzgar a la iglesia, a los pastores, porque primero tienes que, dice el apóstol Pablo, que nos tenemos nosotros mismos que cuestionar nosotros mismos, ¿no? Porque si nosotros apuntamos con un dedo a las personas, nosotros nos apuntamos con el resto de los dedos, ¿no? Son 4 dedos con los que nosotros nos estamos apuntando. Bueno, pues Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Pastor, Dios los bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor los siga fortaleciendo a cada uno de ustedes. Y hay que ayunar, hay que orar y hay que hacer todo lo que dice la palabra de Dios para que podamos, ¿verdad?, vencer las acechanzas del diablo. Dios los bendiga. Muchas gracias.